tal, queridos amigos? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa Sin Miedo. Como siempre, aquí en el Sembrador Radio, que transmite desde la ciudad de Guadalajara, la hermosa ciudad de Guadalajara. De verdad les agradecemos. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco, y a nombre de todos los que participan en este bendito ministerio de SNE Radio y Televisión, a nombre de todos ellos, muchas gracias. De verdad que es un placer para nosotros, como siempre, disponer de este espacio para compartir con ustedes lo que es importante para la vida, amigos. Recuerden que la palabra de Dios es lo más importante que puede haber en la vida de un creyente, porque significa la luz, la guía, la presencia de Dios. Así es de que, pues, vamos a continuar la lectura de la Sagrada Escritura, queridos amigos. Nos quedamos en nuestro programa anterior, precisamente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 29. Voy a comenzar a leer. Les recuerdo que estamos leyendo esa parte donde el imperio babilónico, el imperio de Irak de aquellos tiempos, finalmente invadió Israel, lo destruyó todo lo que había, el templo. Se llevaron a todos los judíos que sobrevivieron de esclavos. ¿Y qué ocurrió? Pues los invasores vendieron los terrenos que eran de los judíos a gente extraña, al que pagara. Hacían gangas, ¿verdad? Como sabían que pronto se iban a ir de ahí. Y entonces decíamos que de aquí surgieron los samaritanos. Recuerden que los judíos jamás han aceptado bien a los samaritanos. De hecho, les tienen un odio, los desprecian, les llaman perritos. ¿Por qué? Porque quedaron heridos por siglos por esto. Que los samaritanos, aprovechando que ellos habían sido llevados de esclavos y desposeídos, aprovecharan su desgracia para usurpar sus casas, sus bienes. Es algo muy duro. Y entonces nos quedamos leyendo que, pues, Dios se enojó con estos samaritanos, porque todos venían de pueblos diferentes y tenían dioses diferentes. Y entonces era gente totalmente extraña al pueblo de Dios, que viene de Abraham. Tan así que Dios envió leones para no dejar en paz a estos, si me permiten, amigos, la expresión, estos paracaidistas, ¿verdad? Que llegaron y prácticamente se robaron las tierras que eran de los judíos y sus casas y sus propiedades. Dios les concedió una oportunidad. Leíamos en el versículo 28 que uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Recordemos que en Betel se daba culto en los tiempos desde prácticamente de Abraham y Jacob hasta que David fundó la capital de Dios nuestro Señor en Jerusalén y construyó ahí el templo. Pero continuamos la lectura, queridos amigos, de este segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 29. Y nos dice nuestro Señor, nos relata lo que ocurrió, amigos. Y dice, sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses. Miren la testarudez del pueblo. Y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Las gentes de Babilonia hacían unos Sucot Benot, los de Cutá un Nergal, las de Hamat en Nasima, los hábitas en Nibhaz y un Tartac, y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor a sus dioses Adremelech y Anamelech. Daban culto también a Yahvé,
Y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares de culto. Miren qué interesante. Estos pueblos eran paganos y tenían ya sus dioses. Por ejemplo, estos dioses que mencioné, horripilantes, ¿verdad? Por ejemplo, Adramelech era un demonio que tenía cuerpo de hombre, cabeza de burro y extrañamente tenía alas de pavo real. Una bestia abominable. Y miren, les construían altares, amigos. ¿Qué son los altosanos en los montes, en las cimas? Y les quemaban incienso. Igual que a nuestros prehispánicos le quemaban incienso a Huitzilopochtli y Tlaloc, los mismos diablos, los mismos demonios, que se hacen ver ante el hombre sin Dios como dioses. Y miren, hay que descubrir algo. Dios no perdona esto, que lo cambiemos por un Dios de estos, por supuesto que no. Por eso son de los pecados que nos advirtió nuestro Señor Jesucristo, que no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra, amigos. Esto hay que tenerlo muy, muy presente en nuestras vidas. A Dios hay que creerlo. Y no solo creer que existe, lo hemos dicho. En nuestro Dios hay que creerle, porque por supuesto que existe. Pero nos hace falta y nos urge creerle, no nada más creer que existe, sino creerle porque es un Dios activo, interactivo, diría yo. A Dios le gusta que hablemos con Él, que le contestemos, que le pidamos. Hay frases que son reales como que dice, a quien no habla Dios no lo oye. Esto en el fondo es real, amigos. Porque así actúa Dios. Él no nos va a hacer nuestros trabajos ni va a resolver nuestros problemas. Nos va a dar vida, fortaleza y todo lo necesario para nosotros vencer todos los obstáculos. Pero nunca lo hará por nosotros, pueden estar seguros. Y aquí vemos, amigos, cómo estos pueblos que llegaron a invadir las tierras que habían abandonado los deportados judíos, pues hicieron un revoltijo de cultos. Empezaron a darle culto a Yahvé también, pero no dejaban sus ídolos horribles. Miren qué historia tan terrible del pueblo de Israel cuando se extravió, cuando le dio la espalda a Dios y quiso rajarse. Pero sigo leyendo, amigos, versículo 33, capítulo 17, segundo libro de los Reyes, la palabra de Dios. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos. La doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel, Yahvé hizo una alianza con ellos, con el mandato que decía, no darás culto a otros dioses, no se postrarán ante ellos, no les servirán ni ofrecerán sacrificios, rendirán culto únicamente a Yahvé, que los trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza y con su brazo extendido. Ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que les dio por escrito, cumpliéndolos todos los días, y no darán culto a otros dioses. No olviden la alianza que hice con ustedes. No den culto a otros dioses. Solo a Yahvé, su Dios, rendirán culto, y él lo librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres.
Miren, queridos amigos del Sembrador, qué duro de corazón es el ser humano muchas veces. Y qué arraigado trae ya lo demoníaco. Que no es nada extraño. Dice aquí que siguen hasta el día de hoy sus hijos. Miren, para que entendamos qué deriva de esto que estamos leyendo. Pues toda la brujería y todos los adivinos que estamos invadidos de ellos en nuestras ciudades cristianas, en nuestra sociedad occidental cristiana. Díganme quién no ha visto un anuncio que se lee el tarot, se leen las cartas, se hace magia blanca, se hace magia negra. Si esto no ha desaparecido, pero lo sigue abominando Dios, lo sigue maldiciendo porque todo eso lo produce el demonio, ni más ni menos. Miren, esto que vemos, lo puedo comparar con lo que vemos hoy con las sectas demoníacas, diabólicas, que adoran a la Santa Muerte y ponen a un lado a Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe. Cuidado, es una aberración. Es el demonio mismo. La religión que Dios instruyó a su pueblo es invariable y se debe vivir, no solo creer. Pero miren cómo pasa algo sorprendente, amigos, que Dios respeta el libre albedrío. Claro, el hombre paga las consecuencias de sus actos, pero qué duro el corazón del ser humano, de los pueblos arraigados en el pecado y en el error. Comienzo a leer, amigos, la 8ª parte de este segundo libro de los Reyes, que nos hablará de los últimos tiempos del reino de Judá. Los tiempos de Ezequías, el profeta Isaías y Asiria. Que recuerden que Asiria se llamaba así el actual Irak, que es donde estaba la ciudad de Ur, donde nació Abraham y Sara, un país muy importante para el plan de Dios. Pero continuó la lectura, amigos. Introducción al reinado de Ezequías, quien gobernó Israel del año 716 al año 687 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el capítulo 18, versículo 1. En el año 3 de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, y era hija de Zacarías. Hizo lo que agrada a Yahvé, exactamente como su antepasado David. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los postes sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas le habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Miren qué interesante esto que estamos leyendo, amigos. Llega entonces un rey bueno, Ezequías. Recuerden que todos los que hemos leído fueron perversos, hicieron lo que no le gusta a Dios, vivieron para sí mismos, para gozar el dinero, el trono, los lujos. Pero llega este Ezequías, que mete un poco de orden en este gran desorden que vive el pueblo en los tiempos históricos en que lo estamos leyendo. Recuerden ustedes que cuando iban saliendo de Egipto y el pueblo renegó por el pan que Dios les daba, que era el maná. Miren, la gente que vivía en Egipto de Israel, pues vivían cómodamente, tenían dinero, eran una clase bancaria, empresarial. Pues cuando Moisés los guía a caminar en el desierto, se les hizo muy pesado. Y tenían que comer diario del maná que enviaba Dios del cielo, no había otra comida, iban en el desierto. Y el agua que Dios proporcionaba a través de Moisés y su cayado golpeando la roca.
Pero cuando el pueblo renegó y dijo, estamos hartos de ese manjar miserable, le dijeron a Dios. Esto está en Números 11. Y entonces Dios se enfureció contra ellos y envió miles y miles de serpientes venenosas, de las más ponzoñosas que creó él mismo. Y miren, hubo miles de muertos en los campamentos de los judíos que iban avanzando en el desierto picados por las serpientes. Entonces el pueblo fue con Moisés y le dijeron, Señor Moisés, pídele por favor a Dios que nos perdone, hemos pecado contra él y contra ti al despreciar su pan. Dile que nos perdone e intercede por nosotros. Miren qué interesante cómo el pueblo no se dirigió a Dios. Dios estaba enfurecido. Pero Abraham intercedió por ellos. Y Dios le dio una instrucción, a Moisés. Moisés interviene por ellos. Y Dios le ordena a Moisés, fíjense, hacer una serpiente de bronce y colgarla, ponerla sobre un palo entrelazada. ¿Sí han visto, queridos amigos, el símbolo de los médicos? Que son dos serpientes que van entrelazándose. Se refiere a esta acción bíblica que estamos leyendo. Dios le dijo a Moisés, construye una serpiente de bronce, ponla sobre un palo, y todo aquel hombre o mujer que haya sido mordido por una serpiente venenosa y venga y vea esta serpiente, la contemple, quedará sano, no morirá. Y entonces, amigos, eso fue lo que empezó a salvar a la gente, que iban, pedían perdón, veían la serpiente y quedaban limpios. Pero con el tiempo, amigos, esta serpiente fue introducida al templo y la gente ya iba y adoraba a la serpiente y se olvidaba de Dios. Un poco como el ejemplo de aquellas personas que van a un templo católico y adoran al santo del templo y se les olvida saludar y adorar al Dios dueño del templo y del mundo que está en el sagrario. Les pasaba lo mismo. Llegaban ya todo el mundo y creían que la milagrosa era esta serpiente de bronce. Entonces la adoraban como Dios, que es lo que Dios precisamente prohibía. De un beneficio, de parte de su misericordia volvieron a sacar, fíjense, idolatría. Entonces este rey Ezequías, amigos, mandó destruir todos los restos que había de esta serpiente, la mandó destruir, para que no hubiera error en el pueblo al adorar a Dios. Pero sigo leyendo, capítulo 18, versículo 6. Ezequías puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se adhirió a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo de su parte y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. En el año 4 del rey Ezequías, que era el 7º de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, marchó Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años la conquistó. Era el año 6º de Ezequías, el 9º de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de los medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé, no lo cumplieron ni lo obedecieron. Y no obedecieron la palabra de Dios y mucho menos la pusieron en práctica.
En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Sennacherib, a Laquis: he cometido un error, déjame tranquilo y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y los entregó al rey de Asiria. Y miren, queridos amigos, ¿por qué ocurre esto? Porque Israel no podía guerrear con Asiria. Asiria era la potencia mundial. Hubieran aplastado a Judá inmediatamente. Por eso prefirió mejor pagar, reconocer su error. Le dijo: he cometido un error, déjame tranquilo y soportaré cuanto me impongas. Y cumplió la palabra. Vaya que, fíjense, tuvo que tomar oro precisamente del templo. Es algo muy importante, pero salvó al pueblo. Al fin de cuentas, elementos materiales. Pero sigo leyendo, queridos amigos, el versículo 17. Recuerden que estamos leyendo el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, con un fuerte destacamento, avanzó sobre Jerusalén y nada más llegar, tomó una posición próxima al canal de la alberca superior, junto al camino del campo del batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ellos el mayordomo de palacio, Eliaquín, hijo de Gilquías, el secretario Sebna y el heraldo Joaj, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: digan a Ezequías, esto dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? ¿Has pensado para ti? La palabra de los labios es consejo y valor para la guerra, pero ¿en quién confías para haberte rebelado contra mí? ¿Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto, que se clava y traspasa la mano de quien se apoya en ella? Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Puede que me contestes que ustedes confían en Yahvé, su Dios, pero ¿no es ese el Dios cuyos santuarios y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y a Jerusalén que diesen culto solo en Jerusalén ante este altar? Hagan pues una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2,000 caballos si eres capaz de agenciarte jinetes para ellos. ¿Te crees capaz de ofender, aunque sea a uno solo de los siervos más insignificantes de mi señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de carros y caballería? ¿Crees que he venido a destruir este lugar sin contar antes con Yahvé? Yahvé es quien me ha dicho que marche contra esa tierra y la destruya. Miren qué palabras, cumpliendo prácticamente, amigos, una sentencia muy tremenda, que estamos viendo que Dios está corrigiendo al pueblo, que Él se forjó para sí mismo y que ese pueblo le ha dado la espalda y va a pagar el precio. Dice el versículo 26, Eliaquín, Sebna y Joaj dijeron al copero mayor: por favor, háblanos a nosotros, tus siervos, en arameo, que lo entendemos. No nos hables en el hebreo de Judá,
y ante la gente que está en la muralla. El copero mayor respondió: ¿crees que mi señor me envía a decir estas cosas a tu señor o a ti? Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla, quienes como ustedes habrán de comerse sus excrementos y beberse su orina. Qué palabras tan tremendas, pero así está escrito en la palabra de Dios, amigos. Miren, vemos que aquí hay una disputa entre Judá y Asiria. Asiria ya amenaza con destruir Judá, al pueblo de Dios. Pero recordemos que Dios nunca ha abandonado al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Porque el día de hoy el pueblo de Israel somos la Iglesia Católica. Recuerden que fue fundada única y exclusivamente por judíos. Los 12 apóstoles, Jesús, María, José, Juan el Bautista, todos judíos. Somos una religión judía fundada por judíos. De eso hablamos, amigos. Pero aquí vemos cómo el pueblo en ese momento se desvió. Y aparte se rebeló contra el imperio. Perdónenme un poco, es como si ahorita un pueblo pequeñito se rebela contra la potencia mundial que es Estados Unidos y lo reta a muerte, pues va a perder. Pero, mis queridos amigos, se ha llegado el momento de ir a un breve corte que tiene que hacer nuestra querida estación del Sembrador. Pero no se vayan, no le cambien, volvemos. Para miles de personas, el Sembrador ha significado mucho en sus hogares y convencidos de esta grandiosa labor, nos disponemos a seguir llevando fe, esperanza y amor a los lugares más necesitados. La acción que tú has tomado para ser un misionero o sembrador construye y edifica. Te invitamos a seguir enviando tu generosa aportación mensual ingresando a nuestra página www.elsembrador.org y juntos formaremos nuestras familias. Le saluda su servidor Noel Díaz. En este día agradezco de todo corazón a cada persona que se ha tomado el tiempo de llamarnos para registrarse como sembradora o como sembrador. Más allá, agradecer su generosidad, ese tiempo, ese espacio y esa semilla de amor están transformando vidas, están cambiando la forma de pensar de miles de personas. Sin usted no podríamos llegar a tantos corazones. Y doy gracias también por aquellas personas que se van a unir y que se están uniendo cada día para que juntos realicemos la obra de Dios. Porque usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Gracias por su generosidad y gracias por ser parte de un milagro continuo.